Hola amigos, ahora les traigo la partida número 9 de este formidable libro Ajedrez jugada a jugada. Encuentro que se disputó en Weston-super-Mare en Inglaterra en la ronda número 7 en 1924 entre Eugene Alexandrovich Snosko con las piezas blancas y Arthur John Mackenzie. E4. La primera jugada ocupa el centro con un peón y libera 4 casillas para la dama y 5 para el alfil del rey. Una de las razones de que muchos jugadores prefieran E4 a cualquier otra jugada inicial es que con ella se ponen en movimiento rápidamente las piezas del flanco del rey, permitiendo rocar pronto en este lado. E5. En los viejos tiempos esta jugada era casi obligatoria. Indicaba que uno deseaba estar en iguales circunstancias y pelear como los buenos. Solo un cobarde rehuiría. E5 y es un posible gambito de las blancas. Considerada objetivamente, la respuesta que dan las negras en el texto es la más fuerte. Disputa la posición del centro e impide que las blancas lo monopolicen, continuando con D4. Caballo F3. ¿Qué sucede si las blancas persisten y juegan D4? La respuesta de peón de E por D4 llega a dama por D4, caballo C6, haciendo correr la dama a la casilla E3 y caballo F6. Y las negras tienen 2 piezas en juego contra una de las blancas. Esto equivale a arrebatar la iniciativa de las blancas desde el principio del juego. La jugada del texto es mucho más eficaz que el desarrollo al azar del caballo. Digamos a H3, donde se encontraría alejado de lo que suceda en el centro, y si jugara a E2, pues estaría también imposibilitando el desarrollo del alfil. Caballo C6. Es la forma lógica de responder al ataque sobre el peón. Se desarrolla una pieza menor hacia el centro y defiende al peón. El plan general de movilización consiste en establecer un peón en el centro, desarrollar las piezas menores, los caballos antes que los alfiles, siempre que sea posible. Enrocar entonces para sacar a las torres a las columnas centrales y finalmente sacar la dama, pero no muy lejos. El desarrollo prematuro de la dama es peligroso, ya que está sujeta a ataques molestos con los peones y las piezas menores. Alfil B4. La jugada más natural en el tablero. Las blancas amenazan al defensor del peón que atacan. Es cierto que no pueden ganar el peón inmediatamente, porque después de alfil por C6, D por C6, o sea, toman las blancas con su peón del centro, abriendo la columna D, caballo por E5, D a D5, recupera el peón, pero la presión sobre las negras es constante y la amenaza se encuentra siempre en el aire. La apertura Ruy López o española es probablemente la más fuerte de todas las aperturas del flanco del rey. Las blancas tienen más que decir en el centro, pues podrán jugar D5 sin mucha dificultad, mientras que a las negras les será difícil hacer lo mismo. Las piezas de las blancas tienen más espacio para moverse.
mientras que el juego de las negras está considerablemente constreñido en muchas variaciones del juego. A6. Esto parece un cuento de nunca acabar. El peón ataca al alfil, que ataca al caballo, que defiende al peón, que ataca al caballo. El propósito de la jugada de las negras es alejar al alfil de su posición favorable. La pérdida de tiempo que entraña mover el peón queda compensada por el hecho de que el alfil amenazado debe perder también una jugada al retirarse. Este movimiento está de acuerdo con el espíritu de la apertura, pues mantiene la presión sobre el caballo. La retirada alternativa a C4 es inferior, pues las blancas podrían llegar a esa posición en 3 jugadas en lugar de 4. Caballo F6. Desarrolla una pieza, ataca a un peón y prepara el enroque en el lado del rey. Sería difícil esperar más de una sola jugada. Enroque del blanco. Las blancas ponen a salvo su rey y llevan a la torre hacia las columnas centrales. Alfil a E7. Una continuación favorita de muchos es la anterior, en la cual se toma el peón de E4. No con la idea de ganar un peón, pues las blancas lo recuperan fácilmente, sino a fin de obtener un juego libre y abierto. El peligro en este caso es que deja un tanto insegura la posición de las negras en el centro. La jugada del texto lleva a una posición cerrada, difícil de abrir, pero requiere cierta paciencia por parte de las negras. El desarrollo del alfil a E7 es satisfactorio, aun cuando solo se ha alejado una casilla de su lugar de origen. Torre a E1. Lleva la torre hacia el centro. En lugar de una columna abierta, la torre se prepara a apoderarse de una columna que ofrece perspectivas de abrirse. Al defender a su peón de rey, las blancas renuevan la amenaza de alfil por C6, D por C6, caballo por E5, ganando un peón. La jugada de la torre es preferible a desarrollar el caballo de dama a C3, ya que las blancas quieren dar una retirada a su alfil cuando muevan el peón a C3, cuidándolo del cambio. B5. Responde a la amenaza obligando al alfil a retirarse. Alfil B3, evidentemente la única jugada. D6. Protege al peón de E5. Libera el alfil de C8, o sea, le permite salir, y prepara caballo a A5 para eliminar el molesto alfil del enemigo. A primera vista, parece lógico y lógico dar libertad a un alfil al mismo tiempo que se constriñe al otro, pero como el alfil de E7 cumple su misión en dicha casilla, corresponde al alfil de C8 salir al mundo. C3. Con dos objetivos: brindar refugio al alfil contra un intento de eliminarlo cuando las negras pongan su caballo en A5, y apoyar un avance del peón de D2 a D4, estableciendo un fuerte centro de peones. Caballo A5, no tanto para atacar al alfil cuanto para hacer posible C5, a fin de disputar el control de las casillas centrales.
En esta línea de la partitura de Rey López, las mejores probabilidades de las negras consisten en la acción en el flanco de dama. Alfil C2, naturalmente las blancas desean conservar los dos alfiles. Pierden un tiempo, pero esta queda compensado porque las negras colocan un caballo en el lado del tablero. C5. Intensifica la presión sobre D5 y da salida a la dama. D4. Uno de los principales objetivos en las aperturas del peón de rey es adelantar el peón de dama al centro tan pronto como lo permitan las circunstancias. De la misma manera que en las aperturas del peón de dama es conveniente llevar al peón de rey a E4 cuando se presenta la oportunidad de hacerlo. Las blancas amenazan otra vez con ganar el peón de rey con el doble ataque sobre él. Dama a C7. Las damas dan mayor apoyo a su peón y desarrollan su dama al mismo tiempo. No conviene el cambio, veamos A. No conviene el cambio de E por D4, C por D4, C por D4, caballo D4. H3. Para evitar una clavada que podría fijar al caballo y a la pieza que protege, la dama. Se necesitan ambas piezas para proteger al peón de dama y mantener la formación de peones en el centro. El cambio del caballo después de la clavada y la recaptura por la dama elimina de un golpe dos apoyos al peón de dama. ¿Están las blancas violando una regla de principio al mover uno de los peones que se encuentran cerca de su rey? Tal vez, pero hay que saber cuándo se deben despreciar las convenciones y cuándo hay que conservarlas. En esta situación particular es importante evitar un ataque sobre el caballo, así como su cambio y la desorganización de los peones blancos en el centro. La jugada del peón de torre produce debilidad, pero es un mal menor en el que resultaría la clavada. Pero un momento, ¿es una jugada que causa debilidad si las negras no pueden aprovechar? ¿Es para detrimento de la posición si las negras no pueden explotarla con un ataque en el flanco del rey? La respuesta es no. Una jugada es débil únicamente si el adversario puede aprovechar sus imperfecciones. Toda la posición es fuerte o débil únicamente en relación con la posición del adversario. En este caso, la jugada del peón de torre es conveniente porque se conforman los requerimientos de la posición particular. Caballo C6. El caballo regresa y aumenta la presión sobre el peón de dama. Las negras amenazan con una serie de cambios. E por D4, C por D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4 y dama por C2, que se traduce en la ganancia de una pieza. Esperan inducir a las blancas a jugar D5 para hacer frente a la amenaza. Parece bien, pues con esto se sacaría el caballo de una buena posición, pero tiene la desventaja para las blancas de aflojar la tensión en el centro, así como de hacer inaprovechable la casilla de 5 para el uso de sus piezas. Alfil E3. Las blancas no tienen prisa. Auxilian a su peón de dama desarrollando una pieza. Si hubiera jugado cualquier otra jugada, por ejemplo esta, de
a peón A3, entonces sí hubiera sido tomado alfil E por D4, C por D4, C por D4, caballo por D4, caballo por D4, dama por D4 y lo que hemos comentado, dama por C2. Bien, esto no se jugó y el negro se enroca en su jugada doceava. Lleva al rey a un lugar más seguro y pone la torre en servicio activo. Caballo de B a D2. Este caballo se ha desarrollado donde tiene poca movilidad y no parece tener un futuro del que valga la pena hablar. Pero es el primer paso el que cuenta. Por pequeño que sea, debemos insistir en sus consecuencias. La jugada del caballo lo saca de la primera fila y permita que las piezas principales, la dama y las torres, entren en contacto entre sí, conectándolas. Hay que sacar las piezas de la primera fila y hacer que tomen parte activa en el juego. Alfil D7. Las negras hacen algo semejante. Su alfil desocupa la primera fila para permitir que las torres vayan a las columnas centrales. Las torres son piezas muy poderosas que no deben estar encerradas. Torre a C1. En las primeras fases de la partida, las torres no pueden hacer mucho, pero deben estar prontas para entrar en acción cuando llegue el momento oportuno. Esto se consigue mejor colocándolas a la cabeza de las columnas abiertas. Si no hay ninguna, deberán situarse en columnas parcialmente abiertas. Si tampoco las hay, las torres deberían ir, a pesar de todo, hacia el centro, pues estas columnas son las más fáciles de abrirse. Pero, en todo caso, hay que sacar las torres de sus rincones. C8. Con el proyecto de adelantar el peón de la columna F. Este peón disputará el centro en E4 al mismo tiempo que abre la columna F para la torre. Caballo a F1. El caballo se retira para tomar bríos y saltar a G3 y luego a F5. A F5, que es un hermoso puesto. G6. No solo para mantener alejado al caballo, sino también para apoyar a F5, que como decíamos, por eso quitó el caballo, que es un empuje hacia el centro. El adelanto del peón de la columna G debilita las casillas F6 y H6, pues ya no están defendidas por el peón. Quizá esto parezca al jugador de tipo medio un punto interesante, pero poco significativo. Pero lo que distingue al maestro de ajedrez es que sabe reconocer una debilidad y cómo aprovecharla. Los buenos jugadores no ganan las partidas esperando que el adversario incurra en errores monumentales. No esperan que el enemigo se olvide de que una de sus piezas está siendo atacada. Alfil H6. Las blancas ponen inmediatamente una pieza en una de las casillas vulnerables, atacando a la torre. Caballo G7. La única jugada para evitar la pérdida del cambio con alfil por F8. Caballo C3. E3. El caballo vuelve al juego por una ruta ligeramente distinta que la proyectada antes. No solo aumenta la presión sobre F5, sino que también amenaza con establecerse poderosamente en D5.
torre en A E8. Las negras no podían evitar que el caballo se acercara a E5. Veamos. Si hubiéramos hecho esta jugada para evitar que entrara ahí el caballo, vendría el pincho o los anteojos ganando una pieza. Bien. Caballo a D5. Magnífica jugada cuyo objeto es más profundo que el patente de fijar una pieza en una fuerte casilla central. Dama a B7. La dama debe huir ante el ataque del caballo. Caballo por B7. Jaque. Esto es lo que se proponían. El caballo abandona su estupenda posición por una causa que vale la pena. Es muy importante a fin de explotar la debilidad de las casillas negra F6. Esta. Eliminar al defensor de dicha casilla, el alfil que reconoce las casillas negras. Eliminado este alfil, la debilidad se acentúa y las blancas pueden considerar algún medio de invadir y luego fijar una pieza en la casilla crítica. Torre por E7. Es obligada porque de haber tomado con caballo viene D por E5, D por E5 y caballo por E5, que nos cuesta un peón. Bien, se jugó la captura con torre. D por C5. El propósito de este cambio es el de abrir una columna para la dama. Sí, lo voy a hacer más gráfico. D por C5. Las negras tienen que recapturar o pierden un peón. D, dama a D6. Explotación hábil de la columna D abierta. El ataque sobre el peón de la columna F gana un tiempo para la entrada de la dama a F6. Sí se nota, ¿verdad? C4. Las negras deben perder una jugada para salvar este peón que se encontraba en C5, y en C4 pues ya queda protegido por el peón de B5. Dama a F6. Wow. Con esta jugada, que incidentalmente amenaza con mate instantáneo, las blancas fijan otra pieza en los agujeros de la posición de las negras, creadas por el avance del peón a G6. Sí se nota, ¿verdad? Evidentemente, esos son los agujeros. Caballo H5. Detiene el mate e intenta alejar a la dama. Dama H4. Esto fue lo que se jugó, pero veamos la otra opción que tenían las negras. Con esta jugada jugarían F6, haciendo que la dama se aleje completamente de las cercanías. Bien, eso no se jugó, se jugó dama a H4. Caballo G7. El caballo bloquea el ataque del alfil sobre la torre y está preparado para refutar dama F6 con caballo H5, repitiendo el recurso de amenazar a la dama. ¿Cómo continúan las blancas para forzar la victoria? Alfil a E3, reorganizando sus piezas y trayendo reservas. La primera jugada en la nueva formación gana tiempo con la amenaza alfil C5. Esta jugada que tomaría una de las dos torres. C, caballo a E6. La única manera de impedir
alfil a C5. Dama a F6. Una vez más en la brecha. Las negras no pueden salvar la partida repitiendo jugadas. ¿Qué hubiera pasado si en vez de jugar esa, verdad, hubieran jugado el otro caballo? ¿La vemos? Perdón. Sería caballo a G7, alfil C5, torre 2, ¿las vemos? Caballo G7, alfil C5, torre a E6, amenazando dama, y vendría dama H4, torre en F a E8 y caballo G5. O la siguiente opción, que sería caballo H5, dama H4. Con la amenaza de acorralar a la torre, ¿verdad? Bien, no se jugó esto, sino que fue dama a C7 y juega ahora alfil H6. Una vez más las blancas tienen su posición ideal, con las piezas firmemente plantadas en los agujeros cercanos al rey. A las negras les sería difícil ayuntarlas, pues ya no tienen el anterior recurso de caballo H5. Torre C8. La torre debe huir ante el ataque del alfil. Si en lugar de ello se interpone el caballo, es un error al que sigue el mate instantáneamente. Torre C a D1. Antes de iniciar el ataque final, las blancas afirman su dominio de la posición apoderándose de la columna abierta de la dama. El siguiente paso, puesto que las negras tienen que esperar sin hacer nada, es torre a D5, atacando al peón de 5 por tercera vez y amenazando con doblar las torres en la columna. Esto deberá ser suficiente para acabar con la resistencia si no se le ocurren a las blancas otros medios más rápidamente decisivos. Adviértanse que las blancas no han iniciado combinaciones dudosas de largo alcance. Su plan, que casi siempre ha perseguido aumentar su superioridad posicional, comprende solo unas cuantas jugadas. El oyente no debe dar crédito a todas esas historias que le cuentan sobre maestros de ajedrez que analizan combinaciones intricadas con decenas de variaciones y con 30 jugadas de anticipación. No lo hacen, porque no es necesario que lo hagan. Es mucho más fácil y oportuno prever unas cuantas jugadas y esforzarse por conservar un juego que sea por lo menos ideal en cada fase. Está más acorde con el sentido común la victoria mediante la acumulación de pequeñas ventajas. Fortalecer la posición propia gradualmente, minando al mismo tiempo la del adversario, que buscar la manera de aplastarlo con combinaciones asombrosas y ataques aventurados que requieran un sacrificio. Es más pertinente aplicar el orden y el método a nuestra manera de pensar que entregarse a infructuosas fantasías especulativas. Recuerden que estoy leyendo el libro literalmente. Las cosas pueden cambiar según el autor. Negras juegan torre E a E8. La idea de las negras era de reducir la presión ofreciendo el cambio de damas. Las blancas tendrán que aceptar o retirarse su dama. Caballo a H2. Magnífica jugada. El caballo, que parecía también colocado en F3, vuelve para aumentar la presión sobre las casillas negras.
dama D8. Continuando la acción de alejar a la dama blanca de su campo. Caballo a G4. Apoya a la dama. Y está listo, en caso de que se cambien las damas, a mantener el dominio sobre las casillas negras. Si las negras jugaran dama por F6, caballo por F6, jaque, rey H8. Torre, dama a E7. Es inútil, pero no hay manera de salvar la partida. Si torre E7, alfil E3, torre E8, caballo H6, jaque, rey F8, dama por F7, mate. Y si dama por dama, aquí en esta posición, caballo por F6, rey H8, torre por D7, pierden la pieza, como ya hemos comentado. Bien, entonces nos encontramos en esta posición y las blancas juegan dama por E7. La jugada más sencilla. Si no hay mate en perspectiva, el maestro moderno se abstiene de hacer cabriolas. Solo los aficionados pierden el tiempo y por ello simplifica el juego y acaba con las posibilidades de resistir. Las negras abandonan. Únicamente para los fines del propósito que hubiera pasado, veamos torre por E7, caballo por F6, rey H8 y torre por D7. Sí, torre por torre, caballo por, y las blancas tienen mayoría. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Hasta la próxima.